Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. Agradecer el espacio brindado para poder observar, escuchar lo que es la introducción a la unidad número 8 de lo que es la asignatura de Lenguaje y Literatura. Esta está orientada para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Esto está hablando acerca de la literatura salvadoreña contemporánea. En esta presentación se pretende reconocer el contexto histórico contemporáneo, valorar la literatura salvadoreña del siglo XX, identificar los aportes de la generación del 44, dimensionar la incidencia histórica de la generación comprometida. Para empezar esta presentación tenemos un foro de discusión que plantea lo siguiente. Se nos orienta a formar un equipo, discutan sobre cada uno de los siguientes géneros, lo que es la poesía, el teatro, la narrativa, y dentro de las preguntas que están planteadas para este foro de discusión son las siguientes. La primera es: ¿qué características consideran que tiene cada género, lo que es la poesía, el teatro y la narrativa? La segunda pregunta es: ¿qué diferencias o similitudes consideran que hay entre cada uno? Elaboren un cartel con sus conclusiones y explíquenlo a la clase. Eso es lo que se plantea allí en el caso de la poesía, el teatro y la narrativa. Vamos a hablar un poco acerca del panorama histórico. Históricamente, la época contemporánea suele datarse a partir de la Revolución Francesa, 1789. Sin embargo, debido a los cambios vertiginosos de los últimos tiempos y a la juventud de los pueblos americanos, también se reconocen como símbolos de inicio del periodo de los dos grandes conflictos del siglo XX, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y en la imagen tenemos ahí lo que es la bomba atómica de Hiroshima, Japón. La segunda mitad del siglo XX fue una época de cambios históricos y políticos que transformaron radicalmente el orden mundial. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polarizó en dos bloques, el socialista y el capitalista. El enfrentamiento entre ambos, en lo que se denominó la Guerra Fría, duró varias décadas hasta la caída del muro de Berlín de 1989. La historia contemporánea en El Salvador posee periodos marcados por tres hechos fundamentales: el autoritarismo militar en 1931 a 1979, la guerra civil 1980 y 1992, la posguerra de 1993 hasta esta fecha. El autoritarismo militar de 1931 a 1979 fue a partir del golpe de Estado perpetrado por Maximiliano Hernández Martínez en 1931, que dio inicio a su dictadura. El Salvador vivió un largo periodo gobernado por militares hasta que otro golpe de Estado le puso fin en 1979. Tenemos ahí la imagen del general Maximiliano Hernández Martínez, presidente de El Salvador de 1931 a 1945, y tenemos la primera Junta Revolucionaria de Gobierno en El Salvador 1979. El autoritarismo militar de 1931 a 1979. Los gobiernos de este periodo estimularon la producción agrícola e industrial, al mismo tiempo que levantaban obras de infraestructura de gran envergadura como represas hidroeléctricas, carreteras y estadios. Tenemos acá la represa del 15 de septiembre, el estadio Cuscatlán y el puente de oro en San Marcos Lempas. Durante este periodo el país estuvo involucrado en el conflicto este-oeste, llamado Guerra Fría, y por esa razón, entre otras, no existía equidad social ni estabilidad política, destacándose por ser un periodo en el que predominó la violencia en todos los campos: la violencia política, la violencia cultural e intelectual
Esto era el autoritarismo militar, como consecuencia también la violencia social. La guerra civil de 1980 a 1992. En octubre de 1979 se produjo el golpe de Estado que depuso al general Carlos Humberto Romero, dando fin a las dictaduras militares. Sin embargo, meses después, en 1980, la crisis política desembocó en la guerra civil que llevaría al país a una profunda crisis política, económica y cultural. Tenemos aquí la imagen de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno en El Salvador de 1979. La guerra civil, las organizaciones sociales y políticas afectadas por la crisis social y política y estimuladas por los triunfos de la Revolución Cubana en 1959 y nicaragüense en 1979, unieron sus fuerzas en una gran alianza guerrillera llamada FMLN, Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, y se lanzaron a la conquista del poder por medio de la resistencia y la desestabilización del gobierno. La guerra civil produjo más de 70.000 muertos entre población civil y los bandos en pugna. Muchos intelectuales partieron hacia un largo exilio y quienes se quedaron tuvieron que enfrentarse a la persecución o a la muerte. La infraestructura vial y eléctrica del país fue un objeto económico guerrillero y el gobierno tuvo considerables pérdidas, como el caso de la destrucción del Puente de Oro en San Marcos Lempa. La posguerra de 1993 hasta hoy. En 1992, tras el fin de la Guerra Fría, el gobierno y la guerrilla se pusieron de acuerdo y firmaron la paz, sin la existencia de vencedores ni vencidos. Los últimos 20 años han estado signados por la democracia pluralista y libertades individuales plenas, pero sin que el país despegue en lo económico, lo cultural y lo político, y sin alcanzar la paz social. Una generación literaria es un grupo de escritores que tienen en común los siguientes aspectos. La generación literaria, nacidos en fechas cercanas, enfrentados a los mismos problemas, movidos por un acontecimiento de su época, reacción de modo semejante ante los problemas. En El Salvador hay dos generaciones que se distinguen claramente en el devenir histórico, especialmente por su posicionamiento ante el acontecer político. Generaciones literarias salvadoreñas del siglo XX, la generación del 44. Entre ellos vamos a reconocer a Hugo Lindo, a Osvaldo Escobar Velado, a José María Méndez, a Matilde Elena López. Dentro de la generación comprometida tenemos al gran poeta Roque Daldón García, Álvaro Menéndez Leal, a Manuel Argueta, a José Roberto Sea y a Roberto Armijo. Dentro de la generación del 44 tenemos a los siguientes autores y obras. Tenemos a Hugo Lindo, de 1917 a 1985, poeta, novelista, diplomático, político y abogado, originario del departamento de la Unión. Entre sus obras más importantes figuran lo que es la poesía, poemas eucarísticos y otros, libro de horas, sinfonía del límite, varia poesía, lo que es solo la voz, maneras de llover, aquí mi tierra. Dentro de la narrativa tenemos el anzuelo de Dios, justicia señor gobernador y yo soy la memoria. Otro escritor que tenemos es a Osvaldo Escobar Velado, de 1919 a 1961, poeta y estudioso de la jurisprudencia, colaboró en la prensa nacional y combatió junto al movimiento popular de abril y mayo de 1944, que dio fin a la dictadura del general Hernández Martínez. Era originario del departamento de Santa Ana,
Entre sus obras más importantes figuran, dentro de la poesía, poemas con los ojos cerrados, sonetos para 1000 y más obreros, árbol de lucha y esperanza, Cristoamérica, Cuba América, Patria Exacta y otros poemas. Otro escritor es José María Méndez, 1916-2006, famoso abogado, escritor de obras jurídicas, literato, catedrático y periodista, originario del departamento de Santa Ana. Recibió incontables premios tanto por su obra jurídica como literaria. Entre sus obras literarias más importantes figuran, dentro de la narrativa, Fliteando, Disparatario, Tres mujeres al cuadrado, Espejo del tiempo, Tiempo irredimible, Tres consejos, Las mormonas y otros cuentos. Otra escritora tenemos a la gran poeta Matilde Elena López, de 1919 a 2010. Destacó como poeta, ensayista y dramaturga. En la década de los 40 formó parte de los movimientos de izquierda y participó en los actos de rebeldía que derrocaron a Maximiliano Hernández Martínez, originario del departamento de San Salvador. Entre sus obras literarias más importantes figuran, dentro del teatro, la balada de Anastasio Aquino, la poesía, El verbo amar, Los sollozos oscuros. Dentro del ensayo, Interpretación social del arte, estudios sobre la poesía. Los rasgos que unen a estos escritores son, dentro de la generación literaria, son los siguientes: nacidos en fechas cercanas, enfrentados a los mismos problemas, movidos por un acontecimiento, reacción semejante. Dentro de la generación comprometida tenemos a Roque Dalton García en 1935, a Álvaro Menéndez Leal en 1932, Manuel Argueta en 1935, José Roberto Sea en 1939, Roberto Armijo en 1937. Al no estar de acuerdo con el Estado social y el régimen, son exiliados y perseguidos políticamente. Otro aspecto importante es el deseo de romper el estado socioeconómico imperante. Todos sienten la necesidad de expresar poéticamente sus reivindicaciones sociales y políticas. Autores y obras. Algunos de estos literatos produjeron obras que muestran claramente una tendencia revolucionaria o de denuncia social. Tal es el caso de Roque Dalton y José Roberto Sea. Como generación, sus actividades se remontan a los años 50. Tenemos a Roque Dalton García, de 1935 a 1975, poeta, novelista y ensayista. Su obra es el reflejo de su tendencia ideológica. Durante su vida fue encarcelado varias veces, originario del departamento de San Salvador. Es el poeta más conocido de El Salvador en el mundo. Entre sus obras literarias más importantes figuran, dentro de la narrativa, Pobrecito poeta que era yo, Miguel Mármol. Dentro de la poesía, La ventana en el rostro, El turno del ofendido, Taberna y otros lugares, Poemas clandestinos. Y otra de las obras no menos importante, Historias prohibidas del pulgarcito. Tenemos al siguiente escritor, Álvaro Menéndez Leal, 1932 al 2000, periodista, cuentista y dramaturgo. Su obra está influida por el existencialismo, originario del departamento de Santa Ana. Fue premiado varias veces por su producción literaria. Entre sus obras más importantes figuran, dentro del teatro, Luz Negra; dentro de la narrativa, La llave; Cuentos breves y maravillosos; Una cuerda de nylon y oro; La ilustre familia androide; Hacer el amor en el refugio atómico; El fútbol de los locos;
Son algunas de las obras de este escritor. Y tenemos a Mario Hergueta de 1935. Poeta y novelista, su obra ha sido ideológicamente mucho más moderada que la de sus compañeros de generación. Originario del departamento de San Miguel, ha recibido muchos premios. Entre sus obras literarias más destacadas figuran Dentro de la narrativa del Valle de las Hamacas, Caperucita en la Zona Roja, Un día en la vida y Milagro de la Paz. Un día en la vida es la producción traducida a otros idiomas que lo han llevado a ser universal. Tenemos a José Roberto Sea de 1939, poeta, novelista, dramaturgo y ensayista. Su producción está marcada por la denuncia social. Originario del departamento de Sonsonate, ha recibido varios premios por sus obras literarias. Entre ellas, las más importantes son Poesía de Mester de Picardía, Los herederos de Farabundo, El cantar de los cantares y otros boleros. Dentro de la narrativa, Ninel se fue a la guerra, en este paisito nos tocó vivir y no me corro. Tenemos también a Roberto Armijo de 1937 a 1997, poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, exiliado en Francia desde 1972, originario del departamento de Chalatenango. Recibió varios premios por sus ensayos. Entre sus obras más importantes figuran, dentro del ensayo, Francisco de Avidia, La Odisea de su genio. Dentro de la poesía, La noche ciega, El corazón canta, 6 elegías y un poema. Dentro del teatro, Jugando a la gallina ciega, trilogía de teatro de Roberto Armijo. Dentro de la narrativa, El asma de Leviatán. Dentro de este grupo hubo más escritores importantes como Ítalo López Valecillos, 1932 a 1986, a Tirso Canales, 1931. Tenemos ahí dentro de la historia la cronología de obras salvadoreñas contemporáneas. En 1929 tenemos a Alberto Masferrer con lo que es El mínimo vital, con un ensayo. Tenemos a Sara Rue, Cuentos de barro, en 1933. Y en 1934 tenemos a la gran poeta Claudia Lars, Estrellas en el Pozo, poesía. En 1936 tenemos a Alfredo Espinos y Caras Tristes, lo que es poesía. También tenemos a Alberto Rivas Bonilla con Andanzas y Malandanza, una novela. En 1942 tenemos a Miguel Ángel Espino, Hombres contra la muerte, lo que es una novela. Y por último tenemos en 1950 al gran poeta Napoleón Rodríguez Ruiz con lo que es su obra Jaraguá, una novela bastante interesante que resalta lo que es la Barra de Santiago y cuenta la historia de lo que es uno de los personajes, que es Marcial Galán, por mencionar algo. En 1960 tenemos a Hugo Lindo con su obra Justicia, señor gobernador. Luego en 1969 tenemos a Roque Dalton, La ventana en el rostro, lo que es poesía. En 1965 tenemos a Álvaro Menes de Leal con su obra Luz Negra. En 1966 Claribel Alegría con Cenizas de Izalco, lo que es una novela. En 1969 tenemos a Roque Dalton, Taberna y otros lugares, lo que es poesía también. Y también tenemos a José Roberto Sea con Códice Liberado, lo que es una poesía. También en 1970 tenemos a Mario Hergueta, El Valle de las Hamacas, lo que es una novela. Y en 1972 a David Escobar Galindo, Una grieta en el agua, lo que es una novela. En 1977 tenemos a Pedro Geoffroy Rivas, Los nietos del jaguar, lo que es una poesía, en 1977. Y en 1978 tenemos a Matilde Elena López, La balada de Anastasio Aquino, a Osvaldo Escobar Velado, Patria exacta.
Y en 1979 tenemos a José María Méndez, Tiempo Irredimible, cuentos. En 1980 tenemos a Manuel Argueta, Un día en la vida, una novela. A Maura Echeverría, Voces bajo mi piel, lo que es una poesía. Y en 1984 tenemos a José Rutilio Quesada, Dolor de Patria, que es una novela, en 1984. En 1985 tenemos a Hugo Lindo, Yo soy la memoria. A Rafael Mengíbar Ochoa, Historia del traidor de Nunca Jamás. Tenemos también en 1986 a David Escobar Galindo, La estrella cautiva. Tenemos también a Horacio Castellanos Moya, La diáspora. También a José Rutilio Quesada, La última guinda. Tenemos también a Maura Echeverría con La vida a cuestas, lo que es poesía, en 1989. En 1990 tenemos a Ricardo Lindo, Lo que dice el río Lempa, cuentos. A Rafael Mengíbar Ochoa, Los años marchitos, lo que es una poesía. Y a David Hernández, Salva Muerte, una novela que se da en 1992. En 1995 tenemos a David Hernández con Puto León, una novela. Tenemos a Waldir Chávez Velasco, Lápidas de la guerra civil, una poesía de 1996. En 1997 tenemos a Horacio Castellanos Moya, El asco, una novela. Tenemos en 1999 a Waldo Chávez Velasco, Quien secuestró a Scott, una novela. Y en el 2003 tenemos a Jacinta Escudos con su obra Sudario. Y también a David Hernández, Berlín, Años Guanacos, una novela en el 2004. En el 2005 tenemos a Carlos Alberto Soriano, Ángeles Caído. En el 2006 a Rafael Mengíbar Ochoa, Cualquier forma de morir, una novela. Y en el 2010 a Jacinta Escudos, Crónicas para sentimentales. Para cerrar la presentación tenemos ahí un poema del gran poeta Roque Dalton García, y el poema es el poema de amor. Ahí plantea una breve introducción al poema, que nos plantea de la siguiente manera, que dice así: los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todos, me permito remitirle al imperfecto, por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Tenemos ese fragmento, ese pequeño fragmento de lo que es el poema de amor de Roque Dalton. Con ese poema se nos pide, lee todo el poema de amor de Roque Dalton y analízalo de acuerdo a los siguientes elementos. ¿Quién es el emisor? Incluye su biografía. ¿Cuál es el mensaje? ¿Puede ser considerado como poesía de denuncia social? ¿Cuál es la visión histórica del autor según el texto? ¿Cuáles figuras literarias le sirven al autor para expresar su inconformidad social? ¿Quién es el receptor? Expresa tu valoración personal del poema. Es de esta manera, jóvenes estudiantes, que se ha presentado la unidad número 8 para segundo año de bachillerato, esperando que la presentación sirva para el aprendizaje y que pongamos en práctica en las diferentes guías que se desarrollan ante esta emergencia.